Hasta el momento hemos visto el uso de la función sí y la función sí anidada con la función y. Pero si nos damos cuenta, el ejercicio nos pedía que aplicáramos formato condicional a el resultado que obtuvimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las herramientas que aprendimos en el tema 2 de esta misma lección, usando el formato condicional. Entonces recordemos, primero seleccionamos el rango al cual le queremos aplicar el formato y en la opción formato condicional vamos a ir a reglas para resaltar celdas y vamos a decir es igual a. ¿Qué estamos diciendo acá? Si lo que está en este rango es igual a aprobado, entonces quiero que me lo rellene de color verde y doy a aceptar. Y hago lo mismo con reprobado. Si lo que está en este rango es igual a reprobado, entonces quiero que me lo coloque de color rojo. Doy a aceptar. Y de esta manera me doy cuenta que he cumplido con lo que el ejercicio me pedía. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio para ver otra funcionalidad de la función sí, valga la redundancia. En este caso nos damos cuenta que contamos con varias condiciones y acá cada condición tiene asociada un criterio. En este caso vamos a hacer uso de la función sí varias veces. ¿Para qué? Para poder llegar a este resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Abrimos la función con el signo igual e iniciamos con la función sí. Si lo que está en la puntuación es menor a 60, entonces, punto y coma, entonces si eso es verdad, quiero que me escriba deficiente. Si no es verdad, o sea, si no es menor a 60, yo no puedo poner un criterio. ¿Por qué? Porque estaría cerrando la estructura condicional. Entonces, si eso no se cumple, quiero que me evalúe otra condición. O sea, si no es menor a 60, quiero que me evalúe otra cosa. Entonces, para que me evalúe otra cosa, debo poner otra vez el signo. Si no es menor a 60, entonces quiero que revise si esa celda S3 es menor a 70. Si eso sí es verdad, entonces quiero que me escriba insuficiente. Si eso no es verdad, o sea, si no es menor a 70, entonces quiero que me evalúe otra condición. Pues, ¿cuál sería? Si lo que está en la celda S3 es menor a 80, entonces quiero que me escriba aceptable. Si eso no es verdad, quiero que me evalúe otra condición, que en este caso sería la última. Entonces vuelvo a escribir la fórmula así. S3, si eso es menor a 90, entonces quiero que me escriba que es sobresaliente. Y ya por último, como no hay más condiciones a evaluar, es decir, si no es menor a 60, si no es menor a 70, si no es menor a 80 y si no es menor a 90, quiere decir que es mayor a 90. Si es mayor a 90, pues es igual a excelente. Abro comillas y escribo excelente. Y cierro todos los paréntesis. ¿Cómo me doy cuenta que cerré todos los paréntesis? Porque el último paréntesis queda de color negro. Los otros, si nos damos cuenta, queda como de color verde, azul y rojo, y el último es negro. Doy enter y de esta manera me doy cuenta que ya quedó formulada lo que quería. Ahora voy a usar la cruz de replique para aplicarlo a todas las celdas. Lo hago y de esta manera me doy cuenta que quedó formulado. ¿Cómo puedo comprobar? Si está entre 70 y 79 es aceptable, 72 es aceptable, 74 es aceptable. Y así igual con este, 51, como es menor que 60, pues me da que es deficiente. De esta manera vimos el uso de la función sí anidada muchas veces. ¿Esto con qué fin? Con el fin de comprobar varias condiciones. Si no se cumple una condición, que me revise la siguiente. Si esa no se cumple, que me revise la siguiente. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver otra funcionalidad de la función sí. Nos dice, ¿qué sucede si la condición a evaluar no es ni verdadera ni falsa? Y es, por ejemplo, un error de cálculo. Entonces, vamos a comprobar acá. Entonces nos está diciendo,
Si el área es igual a front, si lo que está en esta área es igual a front, entonces necesito que me calcule el tiempo promedio por llamada. ¿Cómo calculo el tiempo promedio por llamada? Pues tengo el total de tiempo en llamada sobre o dividido la cantidad de llamadas. Si el área no es igual a front, entonces simplemente no aplica. Entonces vamos a hacer la fórmula. Igual, si lo que está en el área es igual a front, punto y coma. Si eso es igual a front, entonces quiero que me divida el tiempo total en llamada sobre la cantidad de llamadas para sacar ¿qué? El promedio. Si eso no es verdad, pues quiero que me escriba no aplica en mayúscula. No aplica. Y cierro paréntesis. Y le doy enter. Y uso la cruz de réplica. ¿Qué me doy cuenta en este caso? Que hay un error. ¿Por qué? Porque no es ni verdadero ni falso, simplemente es que hay un error, porque estas celdas están vacías. Pues Excel al dividir se da cuenta que esa división está mal hecha. ¿Por qué no estoy dividiendo nada? Hay un error ahí en esa fórmula. Y esto nos conduce al siguiente concepto a explicar, que es la función si-error. La función si-error se usa para probar si hay algún error en la fórmula en el primer argumento. La función devolverá el resultado de la fórmula si no hay ningún error, o el valor si-error si hay alguno. Es decir, la sintaxis de esta función es la siguiente: si-error, valor, punto y coma, valor si-error. ¿Pero qué nos indica esto? Si este valor es un error, entonces quiero que me escriba o que me imprima lo que yo ponga acá. Es decir, si yo le digo a Excel, si lo que hay acá es un error, póngame esto. Eso es prácticamente lo que le estamos diciendo a Excel. Y vamos a verlo en este caso. Si nos damos cuenta, esta fila de acá es esta misma, simplemente fue copiada. Entonces vamos a dar uso del si-error. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues de la siguiente manera. Igual, escribimos primero el si.error, si.error, abrimos paréntesis. Entonces, ¿cuál es el valor? Pues el valor sería esa fórmula que usamos inicialmente. La podríamos copiar, esta misma de acá la podríamos copiar, pero en este caso la voy a volver a reescribir. ¿Cuál era la fórmula? Entonces, si lo que está en esta celda es igual a front, entonces quiero que me divida esto sobre esto. Si no es verdad, o sea, si eso no es verdad, entonces me tenía que escribir no aplica. Si se dan cuenta, estoy haciendo la misma función que usé previamente. Y cierro paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo aquí a Excel? Si nos damos cuenta, estoy en el argumento de el valor. Es decir, si esta fórmula, si esto que yo pongo acá me da error, entonces yo quiero que me arroje cierto valor, cierto texto. ¿Qué texto en este caso? Voy a escribir no se puede calcular. No se puede calcular. Cierro paréntesis. Cierro comillas y cierro paréntesis. Es decir, ¿qué le estaba diciendo aquí a Excel? Si este primer criterio, es decir, si toda esta fórmula me da un error, entonces yo no quiero que me aparezca esto de acá, sino que simplemente me aparezca no se puede calcular. Y si me doy cuenta, me apareció eso. Básicamente esa función si-error lo que hace es cambiarme esto por un texto para que no se vea esto así. Entonces, si hay algún error, simplemente me va a escribir no se puede calcular. Hasta aquí habría sido la explicación de condicionales. Muchísimas gracias por ver.